Ah, listo, listo. Sabemos también que hoy es un día complicado con esta lluvia. Bueno, el que voy a ir tomando lista, me gustaría que abran, el que puede que abra la cámara. Si no, no hay problema. Analía Acuña. Presente. Ok. Agustina de Miguel. Acá. Gracias, Agustina. Belén Turma. No, Tuama. Presente. Ok, Belén. Gracias. Brenda Otto. Presente. Ok. Camila González. Presente. Carolina Sánchez. Gracias, Carolina. Diego Martínez. Ok. Erika Castro. Erika Castro. Presente. Gracias, Erika. Ok. Camila Fuentes. Presente, profe. Ok. ¿Me escuchó? Franco Ruiz. Porque se me entrecorta, el Zoom se me reinicia cada rato. Ok. Ignacio Anguera. Presente. Jeremías Cedro. Hola, profe, presente. Hola, Jeremías. Gracias. Jiménez, no sé quién es Jiménez. ¿Cómo es el nombre? Si es Camila, es con G. Jiménez No, con G. ¿Quién está hablando ahí? Yo soy Jiménez Victoria. Gracias, Victoria, sos vos. Gracias. Juan Pablo Socotá Gómez. Presente, profe. Lautaro Martín del Bue. Presente, profe. Ok. Karen Tridico, que me avisaron que está complicada con el tema de conectividad. Lourdes May. Presente, profe. Gracias, Lourdes. Juan Larribau, ¿puede ser? Presente, profe. Acá. Gracias. Luca Larribau, perdón. Lucas Sánchez. Presente, profe. Luca. Luis Fossati. Presente, profe. Luis Fossati. Gracias, Luis. Manuel Frascaroli. Presente. Gracias. Marcelo Letieri. Está. Presente. Rodrigo Martínez. Gracias, Marcelo. Rodrigo Presente, Martínez. profe. Presente. Okay. Mateo Paceri. Ok. Mauro Luna, ¿puede ser? Acá presente.
Gracias, Mauro. Maximiliano Iribarren. Presente, profe. Gracias, Maximiliano. Melissa Donofrio. Presente, profe. Gracias, Melissa. Rodrigo Micotis. Presente, profe. Ok. Gracias, Rodrigo. Morena Ojeda. Presente. Ok. Nadia Rivero. Presente, profe. Ok. Pilar Urroz Baeza. Presente. Ok. Rebeca Greco. Ok. Rocío Genta. Ok. Santiago Greco. Presente, profe. Gracias, Santiago. Santiago Rojas. Presente. Ok. Sebastián Reparás. Presente, profesor. Ok. Tiago Burgos. Presente. Tomás Valle Palacios. Presente, profe. Tomás Villarreal. Santiago Bessi. Ok. Bueno, ¿quién falta? ¿A quién no nombré? A mí, profe, Duriel. Joaquín Fioretti. Blanco Agustina. Ok, Agustina. Blanco. Sí, sí. Gracias, Agustina. Profe, a mí tampoco. Castillo Juan. Castillo Juan. A mí tampoco, profesor. Varios ahí que... Santiago. Okay. A mí tampoco, profe. Duriel vino. Más. A mí tampoco, profe. Arosa Juan Ignacio. Segundo Díaz. Arosa Juan Ignacio. Andrés Ras. Matías Rumbo, profe, también. Estaba presente. Díaz Rumbo. Sí. ¿Quién más? Villarreal. Sí, está. Ok, ¿alguien que no nombré? ¿Que falte? Bueno, continuamos y esperemos que nos acompañe bien la tecnología. Avísenme si están viendo ahí la pantalla. Sí, se ve. Sí, se ve, Fabián. Ok. Bueno. Y vamos. Habíamos terminado acá. ¿Recuerdan hasta acá alguna consulta? Habíamos desplazado el sistema del volumen de control. Entonces, a tiempo t coincidían, a tiempo t más t teníamos el desplazamiento y abrimos una zona 1, una zona que sigue siendo común y una zona 2.
Por lo tanto, para que estén igualados, le tenemos que sumar lo que se fue en 1 y le tenemos que restar lo que esté entrando en 2. Y en eso nos quedan igualados sistema de volumen de control. Restamos las dos ecuaciones, dividimos por delta t y tiramos el límite con delta t tendiendo a 0. O sea, planteamos la derivada con respecto al tiempo. Y esto dijimos que era una especie de amague matemático. Perdón. No estamos grabando, ¿no? Bueno, ahora grabamos. Esto dijimos que era una especie de amague matemático. O sea, desplazamos y después, haciendo tender el tiempo a 0, volvemos a una condición en el límite, pero prácticamente igual a la que habíamos arrancado. ¿No? Donde el sistema, si tendemos el tiempo a 0, ¿qué quiere decir? Que tiende a coincidir el sistema con el volumen de control. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Bueno. Bueno, ahí estamos grabando. Ok. ¿Qué dijimos que era la parte izquierda de la igualdad? Todo lo que corresponde al sistema. Porque restamos la propiedad del sistema en tema delta t menos la propiedad del sistema en tiempo t. Y del otro lado de la igualdad nos queda el término de la variación del volumen de control entre la propiedad a t más delta t menos la propiedad a tiempo t. O sea, lo que ocurre dentro del volumen de control en un determinado tiempo. ¿Está bien? Y además nos quedan términos que tienen que ver con lo que nosotros ya habíamos llamado zona 1 y zona 2. ¿Qué quiere decir? Que estos términos corresponden todo a t más delta t. Evaluado en su momento a t más delta t, ¿qué significa? Que corresponde a entradas y salidas. ¿Está bien? Entradas y salidas. Ahora, nosotros armamos una zona 1 y una zona 2 porque dijimos que tomábamos como ejemplo la tobera, pero podría ser otro volumen de control en el cual tuviéramos, por decir algo, 5 entradas y 8 salidas. En ese caso, no sería 1 y 2, serían mucho más entradas y salidas. Por lo tanto, en realidad, este término que estamos marcando acá es la sumatoria de las entradas y salidas. Tantas cuantas haya. O sea, pusimos en el ejemplo 1 y 2 simplemente para hacer gráficos, pero 1 significa todas las salidas, 2 significa todas las entradas. En esta fórmula que estamos planteando acá, tenemos un término que estamos llamando A, el del volumen de control, un término que estamos llamando B, el de las entradas y salidas. Para describir a lo que llegamos, ya tenemos una fórmula que iguala temas relacionados al sistema. ¿Qué son esos temas? Una variación con respecto al tiempo de una propiedad. Y del otro lado de la igualdad, son términos que tienen que ver con un volumen de control y con superficie de control, porque entradas y salidas.
Entonces ya con lo que hicimos hasta acá, tenemos logrado el objetivo del teorema del transporte de Reynolds. Bueno, vamos a la parte A de la fórmula. Dijimos la diferencia del volumen de control con respecto al tiempo. Simplemente lo que estamos haciendo acá es reemplazar B mayúscula, o sea, la propiedad, por todo esto, que es la integral del volumen de control de ρ por B diferencial de volumen, que simplemente salía del desarrollo que hicimos al principio, que es lo que está acá. Habíamos llegado a esto. Entonces simplemente reemplazamos B por esta parte porque es una igualdad. ¿Ok? Por supuesto, una variación de una integral, de una propiedad metida en una integral del volumen de control, diferencial de volumen, es algo que ocurre, con respecto al tiempo, perdón, es algo que ocurre dentro del volumen de control. Y si tenemos una variación de esa propiedad o aumenta o decrece, si existe una variación. Por lo tanto, este término es un término que llamamos de generación o degradación de la propiedad. ¿Queda claro? La parte B de la fórmula, cuando delta T tiende a 0, ocurre en la superficie de control. Es el amague matemático que hicimos. Si delta T tiende a 0, regresamos con el sistema hacia el volumen de control. Entonces, es lo que está ocurriendo de manera, llamémosle, inmediata en la superficie de control. O sea, apenitas en el diferencial, en el límite, apenitas saliendo de la superficie de control, o sea, que ocurre a través de ella. Por eso hablamos de que son entradas y salidas. Bueno, entonces ahí, el dibujito que tienen acá, vamos a meternos un poquito más en este tema, la entrada y salida. Podemos plantear, está planteada una línea de corriente, como si fuera un tubito de corriente. Esto es absolutamente teórico, porque es un tubito de corriente ¿de qué? De una propiedad. Si la propiedad es masa, entonces es más fácil visualizarlo. Pero la propiedad puede ser cantidad de movimiento y ya no es tan fácil visualizarlo, y si hay energía menos. Pero bueno, es una propiedad. Si usted, para visualizarlo, uno se lo imagina como masa y es visualizable. Si no, digamos, no se hagan problemas, pero lo que estamos haciendo es asimilar el concepto a cualquier propiedad. Bueno, en el área, esa propiedad, si estamos hablando de entradas y salidas, tiene una determinada velocidad. ¿Estamos de acuerdo? La velocidad de entrada o la velocidad de salida. Una velocidad se representa con un vector. Lo que tienen dibujado acá es un diferencial de área hay una línea para representar dónde está ubicado el plano de ese diferencial de área, y después hay un par de vectores, dos. Uno que llamamos B, el otro que llamamos N. ¿Qué es eso? ¿Qué se les ocurre? Piensen a ver qué es eso y qué representa. Supongamos que decimos que la propiedad sale con esa velocidad B, con el vector que está representado arriba. ¿Esa es la velocidad de salida?
real. No, la perpendicular sería la normal a la sección porque la parte tangencial no es una salida. ¿Están de acuerdo con Andrés? No sé cómo explicarlo, pero respecto al plano que corta el tubito. Para mí lo explicaste muy bien. Lo que quisiera saber es si el resto está en línea y está de acuerdo con el concepto que planteó Andrés. Andrés lo que está diciendo es que la velocidad de salida está representado por la normal al plano en el cual está ubicado el diferencial de área. ¿Te interpreté bien, Andrés? Claro, sí, porque si el vector velocidad lo descompongo en una parte normal y una parte tangencial, o sea, tangente al corte, la parte del tangente no es una salida porque va hacia la pared, o hacia la superficie que sería de control. Muy bien, muy bien. Si en lugar de ser normal, queremos tomar la velocidad de manera que esté en la misma dirección del plano, en la que está ubicado el plano, la velocidad es cero, porque no está saliendo ni entrando, no está saliendo para ningún lado. Ahora, la velocidad de salida real es normal a la superficie. O sea, en este caso, normal al diferencial de salida. ¿Se entiende? Nosotros un vector puede salir apuntando para cualquier lado. Es más, podemos tomar muchos vectores y en definitiva vamos a tener una resultante. Bueno, lo que ocurre ahí es eso, y la velocidad de salida real tiene que ver con el vector que está posicionado sobre la normal, porque es lo que implica la velocidad de salida o de entrada real. Si esto fuera una entrada, ¿qué diferencia había entre una entrada y una salida con respecto a Sn, ese vector normal? El sentido hacia que apunta. Exactamente, y ese sentido lo marca el signo. Si es una salida, ese vector normal vale 1. Pero si fuera una entrada, ¿por qué si es una salida? Por cómo hicimos el desarrollo. Si nosotros hacíamos el desplazamiento y sale 1, en la fórmula nos queda positivo. En cambio, 2 queda negativo. Entonces, este n en realidad es un vector unitario que corrige con más o menos 1, diciendo si se trata de una entrada o una salida. ¿Queda claro? Lo planteo al revés. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe, queda claro. Ok, gracias, Mauro. Bueno. Entonces, si nosotros tenemos un vector, algo que está saliendo o entrando, una propiedad, ese vector marca cuál es la velocidad de esa entrada o esa salida. Si lo planteamos a nivel diferencial, y tenemos un diferencial de área, tenemos
por un lado, el diferencial de área, como está dibujado acá, que es el mismo que este, y el vector. Ese vector, acá lo expresamos como diferencial de S, podríamos decir como un diferencial de salida, que es igual a la velocidad por la componente normal, que insisto, puede ser más o menos 1, la magnitud del vector va a estar dentro de B. Y esto lo que va a hacer es corregirle el signo para saber si es una entrada o una salida. Por un diferencial de tiempo. ¿Por qué por un diferencial de tiempo? Porque esto ocurre cuando tiramos el límite de delta t tendiendo a 0. Entonces, después, si lo integramos, vamos a obtener qué entró o qué salió en un determinado lapso de tiempo. Pero de momento, como tiramos todo hacia tiempo 0, esto ocurre en un diferencial de tiempo. En unidades, este vector, esta n, dijimos que lo que hace es corregir el signo. Esta b corta es una velocidad, por ejemplo, la podríamos expresar en metros por segundo, por segundo, que sería el diferencial tiempo, se simplifica y queda metro, o sea, las unidades de esto que marcamos acá es metro. Es metro. Es como si dijéramos lo que recorrió, lo que sea, por la velocidad de salida que tiene en un determinado tiempo. ¿Está bien? Que va a dar metro, lo que recorrió. Y si tenemos un diferencial de área y algo que podemos transformar en un diferencial de longitud, en la perpendicular al plano del diferencial de área, ¿qué es lo que tenemos en realidad? Un diferencial de área por una longitud perpendicular al plano de ese diferencial. Un volumen. Un diferencial de volumen. Muy bien. Muy bien. Un diferencial de volumen. Ese diferencial de volumen, que es el que expresamos acá abajo, lo tenemos acá compuesto por todos los digamos, es el diferencial de área por este diferencial S, por este diferencial de salida, que estaba dado por B por N por diferencial tiempo. Entonces, el diferencial de volumen es igual a B por N por T, o sea, el pequeño diferencial de longitud por el diferencial de área. Entonces, descomponemos un diferencial de volumen en esta fórmula, si quieren, que está acá. La velocidad por el vector corrector de signo, para saber si es algo que entra o que sale, por el diferencial de tiempo, que es donde ocurre todo esto, por el diferencial de área. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me expliqué bien? ¿Me siguieron con este razonamiento de qué es lo que pasa a nivel micro sobre la superficie de control? Sobre la superficie de control, si hay algo, supongamos, hay algo que está entrando o saliendo. Bueno, nosotros tranquilamente podemos
plantear esta fórmula que está acá, que es el diferencial de área por un segmento que recorrió la propiedad que esté entrando o saliendo. Ese segmento que recorrió la propiedad que está entrando o saliendo se puede calcular con esta formulita que habíamos llegado acá. La velocidad, por la normal para ver si entra o sale, por el diferencial de tiempo. Si nosotros multiplicamos, este n no tiene unidades, ¿no? No tiene unidades. La velocidad de salida o de entrada por el diferencial de tiempo nos da la longitud que se recorrió. Es como decir, viene algo a 1 metro por segundo, ¿cuánto recorrió en un segundo? Bueno, 1 metro. Así de simple, ¿no? Bueno, simplemente está escrito acá en esa fórmula. Si ese metro lo multiplicamos por el área de salida, la que atravesó, vamos a tener un volumen. Bueno, acá entonces expresamos el diferencial de volumen de esta manera. ¿Por qué? Porque es una entrada o una salida. Esto era lo que habíamos dicho que significa B, o mejor dicho, lo podíamos expresar de esta manera. Y un diferencial de B lo podemos plantear como ya hicimos antes también, ¿no? Por ρ, por B, por diferencial de volumen. Entonces tenemos estas dos fórmulas. ¿Está bien? Esto por el razonamiento que hicimos recién, para entradas y salidas, y esto por lo que hablamos al principio de la clase, en el primer slide. Ahora, nosotros podemos reemplazar 1 en 2. O sea, este diferencial de volumen lo podemos reemplazar por todo esto. ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Esto era la fórmula 1, 1', y reemplazamos diferencial de volumen por todo esto que está acá. Entonces, si reemplazamos esto con todo esto que teníamos acá, nos queda que el diferencial de una propiedad va a ser igual a ρ por la propiedad específica por el diferencial de volumen, que es todo esto. ¿Está bien? Entonces, ahora, nosotros podemos pasar dividiendo este diferencial de tiempo. Por lo tanto, ¿qué tendríamos? Este es el tiempo en que algo entra o sale. Entonces, si pasamos esto acá, tendríamos el diferencial de la propiedad con respecto a ese tiempo. Y la fórmula ahora nos queda que el diferencial de la propiedad con respecto al tiempo nos queda igual a ρ por B, minúscula, o sea, por la propiedad específica, por la velocidad, por n, que es el corrector para saber si hay una entrada o una salida, por un diferencial de área. Y esto, de diferencial de la propiedad con respecto al tiempo,
no es ni más ni menos que esto que planteábamos acá. Habíamos llegado a que son los diferenciales de la propiedad en 1, o sea, las salidas, y los diferenciales de la propiedad en 2, o sea, las entradas, con respecto al tiempo. Por lo tanto, directamente lo podemos plantear acá en la fórmula, reemplazando lo que teníamos. Como ahora tenemos un diferencial de área, si integramos, de este lado nos queda solamente la propiedad y de este lado nos queda la integral de la superficie de control con respecto a un diferencial de área. Por lo tanto, transformamos el término de entradas y salidas con este formato, de esta forma. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Me expliqué bien? ¿Dudas, consultas? Todo bien, profe, se entendió. Sí, se entendió. Ok, quisiera saber si todos, somos 40 y algo, todos, yo sigo, digamos. Sí, entendí el razonamiento como es para la fórmula, pero habría que ponerlo en práctica. Después va a haber que repasar bastante, exactamente. Bueno, el punto, digamos, de lo que hicimos hasta acá es entender de dónde vienen los términos que aparecen en la ecuación que está recuadrada. Esa ecuación recuadrada es la ecuación del teorema del transporte de Reynolds, la cual vincula la variación de una propiedad del sistema, la vincula con la derivada con respecto al tiempo de esa propiedad en el volumen de control, que se puede expresar de esta manera. Todo esto que está acá es nada más ni nada menos que B en el volumen de control, o sea, la propiedad en el volumen de control, y que se puede expresar, si trabajamos en coordenadas cartesianas, como la integral triple de ρ por la propiedad específica por el diferencial de volumen. Más, y acá aparece algo distinto, una integral doble, ¿por qué? Porque es una superficie. En coordenadas cartesianas podría ser x e y de ρ por la propiedad específica, por la velocidad, por el vector normal, que dice si es más 1 o menos 1, por el diferencial de área. Entonces, si el vector normal dice si es más o menos 1, ese que va a marcar si es una entrada o una salida, y por lo tanto este término en realidad es una gran sumatoria, de acuerdo a cuántas entradas y salidas haya y a cuántos n tengamos, positivo o negativo, van a quedar definidas las entradas y las salidas. ¿Ven algo extraño en la fórmula? Les puedo preguntar, por ejemplo, por las consistencias de unidades.
¿Qué pasa en el término de la izquierda de la igualdad? ¿Y qué pasa en el primer término de la derecha? ¿Qué tenemos? Una variación de una propiedad con respecto al tiempo, ¿no? ¿Hola? Sí, profe. Entonces, son consistentes en unidades. Sí, porque la primera tiene una derivada parcial respecto al tiempo y la segunda tiene involucrada una velocidad. ¿Qué segunda hay una velocidad? En el segundo término, digo, la parte con diferencia de área. Ok, bien, ahí es donde está el tiempo, porque el segundo término de la derecha no es una derivada con respecto al tiempo, como los otros dos términos. El segundo término de la derecha es una integral con respecto a un diferencial de área, y la variable tiempo está, como bien dijiste, dentro de la velocidad. Si por lo demás es igual, entonces las unidades tienen que cerrar. En realidad, en el segundo, o sea, por lo demás igual me refiero, son derivadas con respecto al tiempo, el lado de la izquierda de la igualdad y el primer término. El segundo tiene la velocidad, contiene el tiempo, la superficie, la derivada, perdón, la integral de la superficie con respecto al área, al diferencial de área, nos va a dar un área. Nos va a dar el área. Entonces ahí tenemos unidad de longitud al cuadrado, o sea, unidades de área. Pero al multiplicar por la velocidad, por ejemplo, si el área fuera en metros cuadrados y la velocidad estuviera en metros por segundo, recuerden que n no tiene signo, no tiene unidades, nos queda metros cúbicos por segundo, y después tenemos ρ y b, que son las mismas unidades que en el otro lado. O sea, si esto es metros cúbicos por segundo, todo esto, después las unidades que nos quedan es ρ por b. Y acá, la derivada con respecto al tiempo, la integral de un volumen de control diferencial b va a dar un volumen. Entonces nos quedan lo mismo, volumen sobre segundo, sobre tiempo, y nos queda ρ por b, igual que acá. Entonces es consistente en unidades, es una novedad, pero siempre tenemos que estar atentos a eso, ¿no? Bueno, esa fórmula a la que llegamos es la fórmula que sale del teorema del transporte de Riemann, donde estamos vinculando la variación de la propiedad de un sistema con respecto al tiempo, con la variación de la propiedad dentro de un volumen de control, más términos, una sumatoria de términos, que son de entrada y salida a través de un área de la superficie de control. Entonces, logramos vincular la propiedad, la variación de la propiedad del sistema con respecto al tiempo, con términos de volumen de control y de superficie de control, son los cuales tenemos interés en ingeniería. ¿Por qué? Porque un volumen de control lo podemos acotar
y la entrada y la salida las podemos medir y también podemos medir lo que ocurre dentro del volumen de control. ¿Está bien? Sí, clarito. Uno le dio gracias. Dijimos que B era una propiedad. Si B, esa propiedad es masa. Con esta fórmula. ¿Cómo es la pregunta, profe, de nuevo? Perdón. ¿Qué pasa si la propiedad, dijimos que B mayúscula es una propiedad? La que sea, podía ser masa, cantidad de movimiento, alguna propiedad relacionada con la energía. Entonces, pregunto, ¿qué pasa si es masa? ¿Queda igual esa fórmula o podemos pensar que se simplifica algo? ¿No se simplificaba un término? Porque esto no venía de otros dos. Algo así. ¿La densidad no se podría expresar como el volumen? No entendí. La masa, perdón, la masa no es invariable con el tiempo. Bueno, muy bien, por ahí vamos, ¿Qué dijimos que era sistema? Una cantidad arbitraria de masa. Ok, y esa cantidad arbitraria de masa, ¿a tiempo t o a tiempo t más t, t más delta t? ¿Va a variar? No. No. Varía, entonces la derivada siempre va a ser 0. Otra vez, y para todos. Como no varía la masa, entonces la variación con respecto al tiempo va a ser 0. Entonces el primer término a la derecha va a ser 0. ¿El primer término a la derecha está seguro? No, perdón, el término de la izquierda. El término que está a la izquierda de la igualdad, porque ese es el del sistema. Entonces, si B es masa, ese término es la derivada de la masa del sistema con respecto al tiempo. Y la masa del sistema, que habíamos dicho al principio, por la propia definición de sistema. Era constante. Exactamente. Y si la derivada de una constante con respecto al tiempo, ¿qué nos va a dar? 0. 0. Entonces, ¿están todos de acuerdo? ¿Hay alguien que tiene alguna duda, que no entendió bien esto, que no nos terminamos de explicar bien? Bueno, si el término de la izquierda de la igualdad es 0, ¿qué dice el resto de la fórmula? Porque uno de los dos lo podemos pasar con signo contrario al otro lado. ¿No? Lo que dice la fórmula es que, como la izquierda de la igualdad da 0, por definición, porque la masa del sistema es invariante, nos va a quedar que lo que ocurre dentro del sistema del volumen de control es igual a la sumatoria de las entradas y las salidas. ¿Está bien?
ahí lo vemos arriba donde dicen ecuación de continuidad. Acá. Para masa, si este término, bueno, acá lo está escrito al revés, ¿no? Antes lo teníamos a la izquierda de la igualdad. Pero lo que estamos diciendo es que lo que estaba a la izquierda de la igualdad es 0. Por lo tanto, las entradas y las salidas, esto lo puedo pasar de este lado, son iguales a la variación que tengo dentro del sistema. Para toda propiedad, no para masa, nada más que para masa. ¿Se entiende? ¿Qué otra consecuencia tiene que B sea masa sobre esta fórmula? Puede ¿Qué ser otra? que la B específica se vuelva 1. Muy bien, claro. B1, B es 1 y Otra vez. Andrés si- creo que estaba hablando. Dale, Mauro, entonces. Que si B es la masa, la propiedad específica sería masa sobre masa, que da 1. Perfecto, muy bien, muy bien. Entonces, si la propiedad es masa, se simplifica bastante esta fórmula. Primero, porque desaparece la propiedad específica. Y segundo, porque el término de la izquierda de la igualdad es 0. Entonces esta fórmula se simplifica. ¿Qué pasa si B ahora no es masa, es cantidad de movimiento, o sea, masa por velocidad? El término de la izquierda, ¿lo puedo simplificar? ¿Puedo decir que puede valer 0? No. No, porque ya la masa por la velocidad ya no es algo que puedo decir que sea invariante con respecto al tiempo. ¿Está bien? Yo puedo decir que la masa del sistema se conserva, es una premisa, digamos, que sale de la propia definición, pero ahora no puedo decir que multiplicado por la velocidad sea una constante. Se puede estar acelerando, puede estar disminuyendo su velocidad, entonces ya no podemos pensar que sea una constante. Por lo tanto, si en lugar de masa estamos hablando de cantidad de movimiento, ese término de la izquierda no se puede despreciar, no se puede sacar, no se puede... ¿Y en qué queda convertido? En aceleración. La fuerza, en fuerza. A ver, bueno, otra vez. Si decimos que B es masa por velocidad, ¿a qué sería igual la derivada de masa por velocidad con respecto al tiempo? Claro, sería una fuerza. Ok, ¿por qué sería una fuerza? Porque la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración. Masa por aceleración es la fuerza. Muy bien. Lo que está diciendo, ¿está claro para todos? Estamos diciendo, si B es masa por velocidad, la variación de masa por velocidad con respecto al tiempo, estamos diciendo que es una fuerza. La fórmula de fuerza era masa por aceleración. Entonces, y masa está en cantidad de movimiento, como m por b, y b
con respecto al tiempo es aceleración. Nosotros podríamos tomar, por decir algo, si queremos convertir eso en la fuerza de gravedad. La masa, diríamos, podríamos referir 1 kilo. Pero después, esa aceleración sería metro sobre segundo al cuadrado. O sea, la variación de una cantidad de movimiento, la variación de una velocidad con respecto al tiempo, implica aceleración o desaceleración. Y acelerar o desacelerar multiplicado por masa es fuerza, por ley de Newton. ¿Y qué sería la V minúscula? La velocidad. Velocidad sola, porque si la propiedad es masa por velocidad, se simplifica masa con masa y la V minúscula pasa a ser velocidad sola. Es la fórmula que tenemos acá. Es la fórmula que tenemos acá. Nos queda de este lado de la igualdad un término de sumatorias de fuerza igualado a un término, o muchos términos, mejor dicho, una gran sumatoria de términos. Ven que quedó velocidad, ¿no? Velocidad por ρ, por la velocidad que teníamos antes, V por N. Por diferencial de área. Más un término que tiene que ver con la generación o decrecimiento de la cantidad de movimiento dentro del volumen de control. Entonces, este término, lo que antes era cero, ahora es una sumatoria de fuerza. Como en ningún otro caso podemos reemplazar la derivada de la propiedad con respecto al tiempo por cero, ¿qué significa? Que en todo el resto de los casos hay una resultante. Hay una resultante. ¿Sobre qué está la resultante? Sobre el sistema. Porque este término es el del sistema. Entonces, esta sumatoria de fuerzas, que está acá, es una resultante sobre el sistema. Pero nosotros lo podemos igualar a todo lo que está ocurriendo dentro del volumen de control y a través de la superficie de intercambio con el entorno. Si ahora la propiedad fuera energía, la energía que tiene un sistema, vamos a llegar a esta fórmula. Vamos a llegar a esta fórmula. Si quieren lo podemos ver más en detalle, pero vamos a llegar a esta fórmula. Esta fórmula, ¿qué significa? Lo mismo que antes, que tenemos un término referido a lo que ocurre dentro del volumen de control, esta E minúscula es energía dividido masa. Otro término que tiene que ver con las entradas y las salidas, lo mismo, esta E minúscula es energía sobre masa. Y nos queda igualado a un diferencial de calor con respecto al tiempo menos un diferencial de trabajo con respecto al tiempo. Este diferencial de calor y este diferencial de trabajo los intercambia el sistema con el entorno. Por lo tanto, tienen el mismo sentido que acá. Tenemos una resultante sobre el sistema. En este caso,
para cantidad de movimiento es una fuerza. En este caso, para energía, es intercambio de calor o de trabajo con el medio. Es una resultante sobre el sistema, igual que acá. Y para masa solo, la resultante es 0. No hay resultante. ¿Está bien? ¿Queda claro? Sí, sí. Bueno, vamos a repasar lo que nos habíamos planteado. Conocer las herramientas con las que contamos para el análisis de control de flujos y desarrollar el enfoque del volumen de control. Las herramientas con las que contamos y el enfoque del volumen de control es lo que hicimos con la tobera. Y las herramientas no son ni más ni menos que las que teníamos ahí. Definir un sistema, un volumen, hacer la definición de volumen de control, desarrollar un diferencial de volumen con esa integral triple. O sea, son todas las cosas que hicimos al principio. Reconocer los fundamentos del desarrollo del teorema de Reynolds. Yo con que les quede que Reynolds se la ingenió para hacer ese amague matemático con el cual logra abrir una ecuación en términos de volumen de control y superficie de control, y todo eso lo puede dejar igualado a cómo varía una propiedad del sistema con respecto al tiempo. Bueno, eso es lo que tiene que ver con el fundamento del desarrollo del teorema de Reynolds. Y la comprensión es esto que estamos diciendo. La variación de una propiedad con cosas que son manejables desde el punto de vista de la ingeniería. Lo que ocurre en un volumen de control y los intercambios a través de la superficie de control. El teorema del transporte del Reynolds no es para hacerlo, tenerlo incorporado con una charla de 1 hora. Lo van a tener que mirar, lo van a tener que ver bien, porque es una forma matemática de resolver un montón de cosas. Como habrán visto, no es algo intuitivo si uno no tiene incorporadas ciertas herramientas, y también como se abre esa fórmula y la vinculamos con cuestiones de interés desde el punto de vista de la ingeniería, tiene aplicación en muchísimas cosas. Vamos, todavía, a ver, sí. Avísenme si están claros, si alguien tiene alguna consulta sobre todo esto que hemos visto. Profe, a mí me gustaría si después, cuando termine la clase, si se queda 2 minutitos, explicándome nuevamente cuando dijo lo de energía, porque justo se me cortó el internet y cuando me conecté ya lo había pasado de largo. Escuché lo de cantidad de movimiento y lo de masa, pero no escuché lo de energía. No, lo digo simplemente de nuevo, porque, digamos, no está del todo desarrollado. Después, en algún momento... ¿Qué pasa para mecánica del fluido? La parte de energía, calor, o sea, no tiene aplicación neta. Lo podemos desarrollar. Si quieren, lo podemos desarrollar en una clase. Simplemente lo que estaba diciendo es que lo que nos queda
del lado izquierdo de la igualdad, esto es el primer principio, es ley de conservación de la energía. Y yo reemplazo, si reemplazamos lo que le ocurre a, dentro del volumen de control a la energía, nos vamos a encontrar con esto, donde la E minúscula es energía dividido masa. Esa E minúscula la podemos desarrollar en un montón de energías todavía. Porque ¿qué vamos a tener? Energía potencial, energía cinética, energía interna. Podemos tener muchas formas de energía que están englobadas en esa E minúscula. Pero bueno, nos queda la variación de toda esa energía dentro del volumen de control, con respecto al tiempo. Acá es simplemente el término de entradas y salidas, que sabemos que es una sumatoria. Que marca la sumatoria es cuántas entradas y salidas hay, o sea, cuántos n hay. Y el signo de eso n marca cuántas son entradas y cuántas son salidas. Y esta E sigue siendo la energía dividido la masa, que, insisto, ahí adentro puede haber una sumatoria de términos de energía. Cinética, potencial, interna, términos de presión. De este lado de la igualdad nos queda el intercambio de energía del sistema. Por lo tanto, es como si fuera una resultante. De la misma manera que nosotros, al aplicar cantidad de movimiento, de este lado tenemos una resultante, que en este caso sería fuerza. En el caso de energía, la resultante es el intercambio de calor o de trabajo con el entorno, con el medio. ¿Está bien? ¿Queda claro? Listo. Gracias. Era eso solamente. Bueno. Vamos a hacer una cosa más rápido. Tenemos 20 minutos. Que es un problema básico con el cual podemos llegar a resolverlo gracias a este teorema de transporte de Rayleigh. Y acá ahí le pusimos abajo, vamos, lo que hay que resolver, quiero que todos los que estén de cuerpo y alma presente, quiero que participen. Con las herramientas que tenemos hasta ahora, supónganse que partimos de un tanque cualquiera que está lleno de un líquido, de agua, y le sacamos un tapón. ¿Podemos llegar a medir el tiempo que tarda en vaciarse? Sí, podemos llegar a medirlo. A ver, ¿qué se le ocurre? ¿Por qué podríamos llegar a medirlo? Piensen, ¿qué herramienta tenemos para resolver ese problema que está ahí? Como verán, con la estampita le estamos pidiendo ayuda a Reino. Piensen un segundito, ya vuelvo.
¿Alguna sugerencia? ¿No podríamos usar la energía cinética? Ahí podemos tener tiempo. Bien, ok. Energía cinética. Bueno, vamos a arrancar con algo. Acá ya de movida le voy a pedir disculpas por la desprolijidad, porque es algo hecho a mano alzada, pero lo que me interesa es que queden los conceptos. Bueno, ese es el tanque. Tenemos una altura de 1,20 m, un diámetro de 1,5 m, y el tapón que sacamos mide 2 centímetros. Una tapa, taponcito en la base del tanque. ¿Qué fuerzas, por qué se va a vaciar eso? ¿Qué fuerzas actúan? La de la presión atmosférica. Pregunto, ok, pero a ver, ¿actúa realmente la de la presión atmosférica? Porque No, es más bien el peso del agua misma. Ok. Vamos a analizar bien eso para evitar confusiones. La presión, ¿qué papel juega? Porque es cierto, sobre el punto 1 está la presión atmosférica, pero ¿contra qué descarga? ¿Por dónde descarga? El punto 2 tiene la misma presión atmosférica también. El punto 2 va contra la presión atmosférica también. Entonces yo tengo en la entrada, digamos, porque la superficie de arriba sería como la entrada del tanque, de un diámetro grande, y la salida un cañito chiquito, un orificio, un agujero donde saque el tapón. Los niveles de presión que tenemos sobre los dos lugares es el mismo, es la presión atmosférica. ¿Está bien? Entonces, la presión como forma de energía no es la que actúa. Si ustedes me dicen, hacemos vacío en el punto 2, bueno, sí. O si ejercemos presión sobre el punto 1 por encima de la presión atmosférica, como si le pusiéramos un pistón, bueno, también. Pero acá la presión en el punto 1 y contra la presión del punto 2, donde el líquido está obligado a salir, las dos presiones son iguales. O sea que la fuerza que tiene que ver con la presión, ¿qué es presión por definición? Fuerza sobre área. Fuerza sobre área. Por lo tanto, la fuerza que ejerce la presión atmosférica acá en el área esta, o sea, es el valor de presión atmosférica. Y acá ocurre en el punto 2 exactamente lo mismo. O sea, no es que tenemos 5 bar acá contra un bar acá. Tenemos un bar. No es la fuerza de presión la que genera el vaciado. Entonces, ¿qué fuerza actúan? ¿Qué otras fuerzas? La de la columna de agua. Bien, la de la columna de agua es una fuerza que actúa. ¿Y qué es lo que provoca la fuerza de la columna de agua? El peso del agua. ¿Cómo? El peso del agua. Ok, el peso de esa columna. ¿Y por qué tiene peso esa columna? Por la fuerza de gravedad. Bueno, está ahí escrito, ¿no? La única fuerza que actúa es la de gravedad. Si yo tengo ese tanque en el espacio en vacío, sin gravedad, ¿va a haber fuerza impulsora para que salga algo por el punto 2? No, porque no hay gravedad. Claro, no tengo ninguna fuerza impulsora. La que le da el peso a la columna de agua, en realidad es la gravedad.
si este tanque lo vaciamos en la Tierra o en la Luna, ¿va a tardar lo mismo? No. No. ¿Dónde va a tardar menos? Acá en la Tierra. Bien, ¿estamos todos de acuerdo? Que no tenemos en ese esquema ninguna otra fuerza que sea la de gravedad. ¿Hay alguna otra? Presión es atmosférica, en 1 y en 2. La única fuerza que tenemos es la de gravedad. Alguien avise si no le cierra esto que estamos hablando. Bueno, ¿qué podemos hacer? Lo que vamos a hacer es un balance de masa y un balance de energía. Ahí abajo, arriba tiene el balance de masa, lo que está después es el balance de energía. El balance de energía, ahí está simplificado, porque lo único que tomamos es la energía mecánica. O sea, si esa E minúscula, si esa E minúscula le simplificamos que no hay intercambio de calor, que no varía la energía interna, nos quedan todos los términos de energía mecánica. En definitiva, ¿qué nos queda? Bernoulli. ¿Habrán escuchado a Bernoulli en algún momento? Sí, en física. Bueno, no tenemos esto de Bernoulli. En este caso no hay intercambio de calor, no hay intercambio de trabajo. El término de presiones dijimos que no influye. ¿Por qué? La densidad es la misma, pero el tema es que P2 es igual a P1, la presión en el punto 2, que ejerce el ambiente sobre el punto 2, y la presión que ejerce el ambiente sobre el punto 1, los dos son la presión atmosférica. Entonces, se simplifica ese término, porque es igual. La densidad es la misma, la presión es la misma, eso dos es una resta de dos números iguales. No hay energía interna, no hay cambio de energía interna, se simplifica también. Velocidades, ¿qué pasa con las velocidades? La velocidad en el punto, ¿tenemos dos velocidades distintas? Mientras se está vaciando. Sí, la velocidad a la que baja la columna de agua arriba y la velocidad a la que sale el agua por el agujerito. Perfecto. Ahora, si la velocidad en 1 comparado con la velocidad en 2, ¿cómo se le ocurre que van a ser? En 2 va a ser mayor, porque la sección de tubo es menor. Exactamente. Y no solo va a ser mayor, va a ser mucho mayor. 1 se va a mover lentamente y 2 va a ser un chorro con velocidad importante. Entonces, vamos a asumir despreciable la velocidad en 1, encima se elevan al cuadrado, por lo tanto, la energía cinética, la velocidad en 2, va a ser mucho mayor que la velocidad en 1. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es despreciar 1. Y después nos queda el término de altura. G por H, acá pusimos un delta Z. Si nosotros llamamos 0, ponemos un eje Y acá, y ponemos el 0 donde está el punto 2, podemos decir que el término de energía potencial va a ser G por Z. Y Z1, en realidad, va a ser un valor fijo.
Z2 es siempre 0, porque es la altura en la cual tenemos el chorro de agua. Pero Z1 va a ser fijo, H1, mejor dicho. Va a variar a medida que se vacía el tanque. Va a variar. ¿De cuánto a cuánto va a variar? De 1,2 a 0. De exactamente 1,2 metros hasta 0. A tiempo 0 mide 1,2 metros, a tiempo t final mide 0. Bueno, en definitiva, todos los términos de la ecuación de energía, si simplificamos, nos queda esto que está acá abajo, que Z por H, perdón, G por H o G por Z es igual a la velocidad en el punto 2 al cuadrado sobre 2. O sea, la energía potencial es igual a la energía cinética. En la medida que se va perdiendo energía potencial, también se va perdiendo energía cinética. O sea, cuando la altura sea la máxima, la energía cinética va a ser máxima. O sea, altura 1,2, la velocidad en el chorro va a ser mayor. ¿Está bien? En la medida que la altura cae, la velocidad 2 va a ir disminuyendo. Bueno, por lo tanto, lo que podemos hacer es despejar la velocidad en el punto 2, que, como estamos diciendo, no va a ser única, va a ser variable. ¿Está bien? Por lo tanto, despejándola nos queda la raíz cuadrada de 2 por G por H. ¿Estamos bien hasta ahí? Raíz de 2GH. La velocidad en 2 es igual raíz de 2GH. Ustedes discúlpenme que voy medio rápido, pero si no, no terminamos. Esta velocidad también sale de alguna fórmula, un teorema o algo así de Torricelli. Por ahí lo ven por algún lado en alguna bibliografía y llegan a lo mismo, que la velocidad de salida va a ser igual a la raíz de 2GH. Por lo tanto, ya tenemos vinculado, esa velocidad de salida es la que nos va a dar realmente en cuánto se vacía el tanque, ¿no? El tema es que esa velocidad no es única, ni constante, no es constante. Si fuera constante, es un caudal, haríamos el cálculo directo, ¿no? ¿Cuánto tarda con ese caudal, cuánto tarda el volumen completo del tanque en salir? Pero el tema es que esa velocidad de salida, que es la que determina el caudal de salida, varía con la altura. También varía con la gravedad, pero no vamos a ir a vaciar el tanque de la Luna, ¿no? O sea, la gravedad es la gravedad nuestra. Habitualmente lo vamos a tratar como constante. Difícilmente tengamos un caso de diferencia de gravedad. Por lo tanto, la velocidad de salida, llegamos a la conclusión que depende solamente de la altura de la columna. 2 es constante, si la gravedad es constante, esto depende solamente de la altura de salida. Esto que dijimos es una simplificación y hay algo más del cual depende esa velocidad de salida. ¿A alguien se le ocurre de qué más puede depender esa velocidad de salida? Del tamaño del orificio. Bueno, la fórmula dice que no. Suponete que el tamaño del orificio sea mayor, la velocidad media sería la misma. El tema es que se vaciaría más rápido, pero porque al ampliar el
el tamaño del agujero sale mayor cantidad de masa, porque es masa atravesando más superficie de salida. Pero la velocidad media del chorro es igual, va a depender solamente de la altura. Eso es lo que nos está diciendo esa fórmula. Fabián, acá hay un comentario en el chat que dice, si está cerrado el tanque, también depende. Creo entender que dice eso. Si está cerrado... Ok, sí, está bien, ya entendí. Supongamos el tanque abierto a la atmósfera. Si está cerrado, tenemos un montón de otras complicaciones que no vamos a entrar ahora. Que es que tendría que entrar aire a través del agujero para que se desplace volumen de líquido hacia afuera, ¿no? No vamos a entrar en esa complicación. O sea, asumimos que el tanque está abierto a la atmósfera y está muy buena la observación. ¿Qué más? Es lo mismo si queremos vaciar un tanque de agua que si queremos vaciar un tanque de brea. No, pero en este caso nos dijeron despreciar la viscosidad. Bueno, ok. Ese es el tema, ¿no? Que estamos despreciando la viscosidad. ¿Por qué la estamos despreciando? Porque en este tipo de balance macro no la estamos incluyendo en ningún término. Pero el tema de la viscosidad es determinante. Entonces, todo el análisis que estamos haciendo es como considerando un líquido invícido, le llamamos, como si no hubiera efecto de la viscosidad. ¿Cómo se corrige eso, un efecto de la viscosidad? Con un coeficiente que, si nosotros podríamos decir, si trabajamos con un líquido invícido, el coeficiente sería 1, si trabajamos con un sólido, el coeficiente sería 0 porque no sale nada. En el medio tendríamos todos los fluidos con las distintas viscosidades. ¿Está bien? Desde algo que no fluye, donde estaría el 0, a algo que podríamos considerar invícido, o sea que no habría efecto de la viscosidad. Por lo tanto, si sabemos de qué estamos hablando y si nos ponemos a medir, este coeficiente es calculable. Depende de un montón de cosas, pero podríamos calcularlo y si sabemos que estamos trabajando con ese fluido, corregimos la fórmula a donde corresponde. ¿Está bien? Hay otros efectos, lo noté acá, el de la tensión superficial, por ejemplo, que también puede llegar a generar algún tipo de fuerza que en cierta situación modifica por ejemplo, el tema de la tensión tiene que ver con la capilaridad. Y si empezáramos a hablar de un tanque muy finito, por ejemplo, la capilaridad empezaría a tener algún tipo de efecto. Por ejemplo, o sea, si quiero vaciar un capilar, ya todo este análisis que estamos haciendo no tiene sentido. De hecho, profe, creo que a todos nos pasó en el laboratorio el hecho de la pipeta, que te queda un poquito de agua y lo tenés que golpear para que, apenas golpear con el dedo para que salga lo último. Para que termine de salir. Perfecto. O sea, hilando finito hay efectos de tensión superficial, de algún tipo de absorción, hay varias cosas que pueden llegar a complicar el análisis y, por supuesto, la viscosidad, ¿no? Pero bueno, lo que perseguimos con esto es otra cosa, es que ustedes tengan claro el concepto a partir del cual es un buen ejemplo del tipo de cosas que podemos solucionar con el teorema de transporte de Reynolds. Y esto lo podemos hacer tanto más complejo como ustedes quieran. Bueno, vamos. Ahora, hasta acá habíamos usado solamente
el análisis, llamémosle, el primer principio simplificado, o sea, Bernoulli, para llegar a esto, a que la velocidad en el punto 2 es raíz de 2GH. El régimen turbulento, entonces esa fórmula es más precisa que estando en laminar. No, no tiene por qué. Si entiendo bien la pregunta es muy inteligente. Lo que está planteando Andrés tiene que ver con que, corregime Andrés, pero me parece que a lo que estaba apuntando es que en régimen laminar las fuerzas relacionadas con la viscosidad empiezan a tener un peso relativo más alto. ¿A eso te referís? Ok, está bien. El tema también que, déjame decir lo anterior, ahí estaríamos hilando finito, no nos queremos meter en ese tema, pero entiendo conceptualmente el planteo. Me parece buenísimo que piensen ese tipo de cosas. Bueno, acá hemos planteado lo siguiente, que el diferencial de volumen si queremos plantear el vaciado de tanque, ¿no? Que es lo que estamos planteando. ¿Qué pasa con el diámetro? ¿Varía? O sea, si yo quiero integrar este diferencial de volumen, el volumen de ese tanque lo podemos plantear como pi por radio al cuadrado, o sea, la superficie del fluido por la altura, y tendría el volumen del tanque, ¿no? Bueno, varía. ¿Qué varía de ese volumen del tanque en la medida que se vacía? Y lo que varía ahora es la altura H. El 1,20 m se va haciendo cada vez más chico. Ok, varía solo la altura H. O sea que el diámetro de 1,5 m no varía en ningún momento. Yo puedo sacar todo eso como constante. Yo puedo plantear que el diferencial de volumen en realidad tiene todo este componente constante y puedo decir que este diferencial de volumen es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4, o sea, pi por radio al cuadrado, por el diferencial de H. Porque todo esto es constante. ¿Está bien? Y lo único que varía es la altura. Bueno, lo que hemos planteado acá es el teorema del transporte de Reynolds para masa. La integral de la superficie de control por B por N por el diferencial de área. Rho lo simplificamos porque está de los dos lados, es constante, lo podríamos sacar. Entonces se simplifica la densidad. Y ese es un tema interesante a tener en cuenta, que habitualmente confunde, porque más de una persona piensa que la velocidad de vaciado depende de la densidad. O sea, si yo tuviera el mercurio en lugar de agua, uno pensaría, bueno, el peso es más alto. Bueno, el peso. Pero ¿qué pasa con la densidad? Juega de los dos lados. De la misma manera que de un lado afecta a la columna, el peso de la columna, de la otra hace que salga más masa, porque al ser más denso, por el agujerito de abajo, sale mayor cantidad de masa. Entonces, como la densidad juega de los dos lados, se simplifica y la velocidad de vaciado termina no dependiendo de la densidad. ¿Queda claro eso? Esto tiene una analogía también con el tema de
de lo que hizo, de si tiramos algo desde una altura, acá no estamos metiendo en física, pero si tiramos una pelota no, digamos, no es lineal lo que le voy a decir, pero tiene una analogía. Tiramos de una determinada altura una pelota de madera, de acero o de plástico, y las tres van a tardar lo mismo para llegar a la Tierra. Las tiro de 2 metros, para llegar al piso van a tardar lo mismo. ¿Por qué? Porque no depende de la densidad. Si la densidad es extremadamente baja, empezamos a tener esos efectos de rozamiento con el aire, parecido a lo que hablábamos antes con la tensión superficial, con ese tipo de cosas. Entonces, ahí sí, si quiero tener una pluma, empiezan a jugar fuertemente efecto de rozamiento y va a condicionar el tiempo de caída. Pero si no tengo ese tipo de interacciones o son despreciables, van a tardar lo mismo, por más que una sea más pesada que la otra. Bueno, esto tiene alguna analogía con eso. No, el tiempo vaciado no va a depender de la densidad. ¿Y por qué? Acá se nota fácil, porque juega de los dos lados de la igualdad. Acá se ve clarito. Bueno, entonces, si simplificamos, nos queda la integral doble de B por diferencial de área, de un lado, y del otro lado, con el signo negativo, la derivada parcial con respecto al tiempo de la integral del volumen de control, pero nosotros podemos plantearlo así, porque esto es lo que ocurre en el volumen de control. El volumen de control es el tanque. Entonces nosotros a esto lo podemos plantear de esta manera. Este área que está acá es esto, es 4 por el diámetro al cuadrado sobre, perdón, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Esto que está acá es esta área. Porque acá nos quedaba simplemente la integral del volumen de control diferencial de volumen. Y reemplazamos diferencial de volumen por el diferencial de altura por el área que es constante. Bueno, acá en este lado, sacamos la velocidad. ¿Por qué sacamos la velocidad? Porque esta velocidad de salida depende del área. Esto es lo que preguntamos, lo que se preguntó hoy. No depende del área. El agujero puede ser más grande. La velocidad de salida, si tomo un caudal, sí va a ser mayor, pero la velocidad en sí de escape no. No va a depender del área. Sí va a salir más masa porque el agujero es más grande y con la misma velocidad, pero con un área más grande, sale más masa, se vacía más rápido. O sea, agrando el agujero, se vacía más rápido. Pero esa velocidad de salida, ¿de qué dependía? ¿De qué dependía? De esto, ¿no? De raíz cuadrada de 2GH. En las condiciones del problema, lo único que varía de todo esto es la altura. Entonces, como no varía con otra cosa, perdón, como no varía con nada del área, la podemos sacar de esta integral. Entonces nos queda la velocidad en 2, integral de superficie de control, diferencial área. ¿A qué es igual esta integral? Al área del orificio. Exactamente, el área del orificio. La integral de una superficie por el diferencial del área es el área. Y este área, sabemos que es el área salida. Entonces, es pi por diámetro chico, minúscula, vamos a llamarle,
a los 2 centímetros de diámetro del orificio de salida, al cuadrado sobre 4. Y todo esto es igual a menos pi por diámetro grande, en mayúsculas, o sea, 1,5 metros, al cuadrado sobre 4, por diferencial h con respecto al tiempo, ¿no? Porque esto era una derivada con respecto al tiempo. Entonces nos queda el diferencial acá abajo. Seguimos desarrollando. Esta b es raíz de 2gh, ¿no? Entonces nos aparece h, que h sí varía. Pi lo podemos simplificar, el 4 lo podemos simplificar, y de este lado nos quedó simplemente d al cuadrado por diferencial de h con respecto al tiempo. ¿Estamos todos hasta ahí? Bueno, acá me salté algunos pasos para ir rápido, pero nosotros lo que tenemos que hacer ahora es agrupar h, que es variable, donde tenemos el diferencial, y este diferencial t, despejarlo solo acá. Entonces, ¿qué nos va a quedar? El diferencial t solo, cuando lo integre, nos va a quedar tiempo menos tiempo cero. Y de este lado nos va a quedar un cociente de diámetro al cuadrado por el diferencial de h sobre raíz de h, la parte que no es variable, y nos va a quedar acá en el denominador raíz de 2g, que son constantes. Si queremos resolver ahora la integral, insisto, la integral de tiempo va a ser desde el tiempo cero, o sea, cuando la altura es 1,5 metros, perdón, 1,2 metros, hasta, o sea, va a ser de 0 a t. Por lo tanto, el resultado va a ser t final. Y esta integral, la integral del diferencial de altura sobre raíz de h, podríamos decir que es lo mismo que integrar h a la menos 1 medio. Bueno, resolviendo la integral nos queda que es igual a 2 raíz de h. 2 raíz de h. Por lo tanto, el tiempo, ¿y de qué altura a qué altura varía? Esto que lo hace de la misma manera que hacíamos de 0 a t final, acá hacemos de 1,5 metros a 0, que es la altura final. Si nosotros quisiéramos calcular el tiempo de vaciado de la mitad del tanque, iríamos de 1,2 metros a 60 centímetros. Nos quedarían dos términos, pero como queremos el tiempo de vaciado total, es el tiempo de vaciado total es de 1,2 a 0. Entonces, bueno, y el resultado, dijimos la integral raíz de 2h. Por lo tanto, el tiempo final nos queda esta cuenta. El cociente de diámetro al cuadrado por 2 sobre raíz de 2h por la raíz cuadrada de 1,2, que es esto. Este 2 es el 2 que está acá. Resolviendo, da este tiempo para un líquido invícido. 45 minutos, 3/4 de hora tarda ese tanque para vaciarse por la sola acción de la gravedad. Bueno, estamos pasados en tiempo, así que disculpen lo rápido que fui al final. Se nos complicó hoy la clase por los temas técnicos, pido disculpas a todos. Involuntario, digamos, porque no teníamos manera de manejar este tema de la tormenta, de la caída de tensión, de los cortes, de la señal de internet. Por mi parte, terminamos.
Avísenme, por favor, si hay algún tipo de duda, consulta. Creo que no, profe. Bueno, para ese tipo de cosas sirve el teorema de transporte de Reynolds, para ese tipo, permite solucionar ese tipo de problemas, donde tenemos variabilidad, donde tenemos variación de algo con respecto al tiempo. Ok, Facundo. Bueno. Ahí detuve la grabación. Avísenme cualquier duda. Si no, ya damos por finalizada la clase. Gracias, Fabián. Muy fin de semana. Gracias a ustedes. Gracias por bancar hasta el final.